Bueno, bienvenidos a Qué bien se está aquí, nuestra cuarto episodio, cuarta cápsula la podemos llamar, de todo este caminar hacia la Semana Santa, prepararnos. Espero que estén haciendo sus booklets, ¿ya? Porque eso también nos va preparando poco a poco, y acuérdense que cada uno de estos episodios también está como que tenemos preguntas de reflexión en el booklet de todo lo que vamos hablando y todo. Entonces espero que lo estemos haciendo. Y bueno, muchísimas gracias por vernos una vez más, Pauli. Gracias, Aleca. La verdad es que sí, esta escuela del amor, como así le hemos llamado a este acompañamiento en Cuaresma, que nos ayude a seguir haciéndonos esas preguntas, que nos ayude a poder aprender a amar como Jesús realmente nos pide que lo hagamos y como Él lo demostró. Entonces, el día de hoy nos toca hablar de esta tercera arista que nos propone la Iglesia, que es la limosna. Y un poco cuando preparábamos el episodio, decíamos, bueno, ¿qué nos propone la Iglesia con la limosna? Y lo primero que se nos viene a la mente es lo más fácil, la canasta, casi que la canasta, y depositar unas monedas o alguna ofrenda. O bajar la ventana y darle a la persona que está pasando por ahí. Y eso no está mal. Sí, exactamente. No está mal. Porque igual es un poco ese dólar o esos $5, en vez de comértelos tú o hacer algo para ti, se lo estás dando a alguien más. Pero realmente te haces la pregunta, como estoy renunciando a algo, este dólar yo me lo iba a comer en un helado y se lo estoy dando a alguien más, o simplemente es automático y es como para un poco a sentirme bien de que estoy donando algo, o un poco mecánico. Entonces, la idea es hablar de que hay muchísimas otras maneras de vivir esta arista de la limosna. Sí. O sea, que es más bien también darnos a los demás, pero darnos al prójimo también, ¿no? Que es el más cercano a ti. O sea, ¿cuáles son los más cercanos a ti? La familia, darte a ellos, ¿no? Darte a tus amigos, a las personas que viven dentro de tu propia casa, porque uno empieza desde adentro también para poder ir afuera. Entonces, eso es lo que estábamos pensando con Pauli. Es como, además, no darnos solo lo que nos sobra, sino realmente darnos más que eso. No es como que la típica, a veces es como que tienes las monedas ahí y es lo que nos sobra, nos sobró esto. Ya no, es ir mucho más allá, que realmente sea un sacrificio, que le demos un significado real a eso que nosotros nos estamos dando hacia los demás. Estamos despojando de nosotros mismos. Exacto. Mira, este significado que encontré, que la Iglesia, cuando estemos abiertos a ayudar a los demás, sea para purificar también nuestros intereses. Cuando debemos como alejarnos de la vanidad y no esperar este reconocimiento. Eso es súper importante tenerlo claro. Porque cuando damos a los demás, no esperar que alguien te diga, oye, gracias, oye, sí, creo que todos los seres humanos estamos esperando ese gracias y no está de más, pero que ese no sea el fin, que nuestro objetivo sea otro y que sea más allá. Y que sea motivado por el amor, Pauli. O sea, siempre ese es el amor es el que nos lleva a este camino. Exactamente. Bueno, ya un poco este preámbulo sobre la limosna. Ya ustedes vieron a nuestra invitada y la queremos presentar. Carla Heras, bienvenida a Qué bien se está aquí. Chicas. Carla tiene 33 años y es católica. Y yo no les voy a contar mucho de ella porque ella lo va a hacer. Lo que sí quiero decir es que, bueno, esta es la segunda vez que veo a Carla. La primera vez compartimos escenario cuando dimos testimonio a 3.000 jóvenes, creo que había. Más o menos, sí. El año pasado aquí en Guayaquil hablamos sobre la esperanza, cómo caminar en la esperanza de la mano de Jesús. Y fueron 10 minutos y Carla empezó a hablar y bueno, todos estamos escuchándola y de repente todos estamos empezando a llorar y bueno, fue súper emocionante escucharte. Pero la razón por la cual he querido que vengas a compartir al podcast con nosotros es porque mientras yo escuchaba hablar de ese Jesús, el mismo que está en mi corazón, el mismo que está en este camino por lo cual he transitado. Y decía, ese es el Jesús que yo conozco, ese Jesús misericordioso, ese Jesús que nunca te falla, ese Jesús que no castiga, ese Jesús amoroso. Y yo quiero que ese Jesús venga hoy, que nos vengas a contar cómo ha sido tu camino con Jesús. Bienvenida. Muchas gracias antes que nada por la invitación y pues
agradecer a Dios porque Dios hace los planes perfectos y Dios permitió que les conozca, que, bueno, conozco a María Paula, les conozco a ustedes y pues de una u otra forma pues también poder compartir con las personas que escuchen el podcast un poquito de lo que Él me ha permitido vivir, ¿no? De lo que Él me ha permitido experimentar en este caminar con Él, porque en realidad nada de lo que he vivido o lo que nosotros vivimos en nuestra vida es porque ya, o porque tenía que pasar, sino que Dios tiene siempre un plan con lo que vamos viviendo. Porque yo lo decía en esa ocasión que tuve la oportunidad de compartir un poquito de mi testimonio, es que Dios tiene un plan en nuestra vida desde que nacemos. Desde el momento en que nacemos, Dios ya tiene planificado todo para nosotros. Y justamente yo estos días meditaba, después de la invitación que me hacía María Paula Valencia, vamos a hablar un poquito de la vida y del caminar en Dios. Y yo me preguntaba y decía, bueno, y la vida, ¿no? ¿Qué significado tiene la vida o el sentido de nuestra vida? Y yo decía, hay una frase que decía como que Jesús vale la pena, ¿no? Sino que vale la vida. Y pues si me volvieran a preguntar y decirme, bueno, si después de todo lo vivido hasta el día de hoy, volverías a decir sí a lo vivido, y yo decía sí, porque al final de todo este año para mí ha sido especial porque yo siempre he amado la vida y he valorado mucho la vida, pero digamos que el vivir experiencias de ver a mi sobrina cumplir 8 años, de mi amiga que va a ser mamá, mi amiga se va a casar, son tantas situaciones de vida, porque empieza una nueva vida matrimonial, una nueva vida que va a ser mamá, una nueva vida para mi sobrina que está creciendo. Y esas nuevas vidas son vida para mí que van sumando a decir, Señor, todo lo que me has permitido vivir ha tenido un significado, y si todo lo vivido me lleva hasta este momento de sentir alegría por estas personas que yo amo, pues está perfecto ese plan que has tenido para mí, porque me siento en gratitud de saber que ha permitido, ¿no? Todo lo que Él ha planeado, que en el camino obviamente ha tenido sus momentos buenos y los no tan buenos, como todo en la vida, porque alguien me decía, ay no, pero tu vida es perfecta, porque pareciera, ¿no? Porque pareciera, porque como quizás te ven, ¿no? Lo que tú transmites, pero al final todos llevamos una lucha interna nuestra que la vamos trabajando constantemente, y pues todo lo vivido ha permitido, lo bueno y lo no tan bueno, ha permitido que lleguemos hasta este momento, y por eso siento que la vida y todo lo vivido ha tenido sentido y ha tenido un plan que Dios realmente lo ha hecho perfecto. Sí, y sabes que como lo que tú estás diciendo, es difícil entender a veces. Sí, es difícil entender el hecho de que pasamos por tantos momentos difíciles y que tú digas, lo volvería a pasar, pero es que todo eso de ahí, primero te hace tener la relación que tienes hoy en día con Dios, que yo creo que eso también es lo que te lleva a que la gente te diga, tu vida es tan perfecta, o sea, no tienes problema, porque yo venía pensando en el camino, cuando estaba viniendo para acá, y dije, o sea, yo admiro muchísimo a tres personas de mi vida en general, y las 3 personas en mi vida son sumamente entregadas a Jesús, y las admiro no solo además de por los entregadas, es por cómo viven la vida y por cómo pasan las dificultades. Entonces, claro, la gente te dice, no tienes ningún problema, tu vida es perfecta, pero no, o sea, ese hecho de vivir con Dios y de tener a Dios dentro de ti te hace esa persona diferente, y esa persona que la gente pregunta como que ¿cómo lo hace? Yo quisiera tener la vida de ella, ¿ya? A pesar de todo lo que hemos pasado. O sea, te ves bien, no parece que hubiera pasado nada. Y yo decía, no sabes todo lo que realmente ha pasado en el caminar. Y bueno, no solo digo yo, sino que yo digo en general, porque en general todos pasamos momentos difíciles. A unos dirán, sí, pero el tuyo es peor o el mío es peor. Yo he dicho que ninguno es peor ni mejor que el otro, porque al final cada uno vive sus situaciones y las dificultades de acuerdo a su capacidad o de acuerdo a también lo que Dios va poniendo, porque no necesariamente tiene que pasarnos algo terrible para decir que ha sido lo peor. Yo leí el otro día que decía, no por lo que pase en un momento de tu vida
significa que sea lo peor te encierre todo lo de tu vida, porque si me pongo a pensar en mis 33 años, en mis 32 años ha sido una vida que sí, sus momentos y sus bajos, pero definitivamente este momento es como un momento crucial donde estoy pasando, pero al final de todo es este momento o ese año, no ha sido los 33 años de vida. Entonces, eso también es como un poco ver todo lo que Dios nos ha regalado y todo lo que recibimos de parte de Él. Carla, la gente va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó en la vida? Pero bueno, antes de llegar aquí, recordemos por qué estamos aquí. Ajá. Y quiero que nos compartas. Mira, el domingo yo estaba con mi esposo en misa, había un papelito con estos QR y decía, si quieres ser catequista, ingresa aquí. Y mi esposo, tú de ley quieres, tú siempre quieres, ponte. Que dice que yo le dije, uy, no sé, la verdad es que no sé si tenga tiempo ahorita, me encantaría. Entonces ahí hice clic, dije, wow, en serio admiro a todas las personas que dan su sí. O sea, qué difícil es decir, voy a renunciar todos mis sábados en la mañana, me invento ya, porque es la hora, o todos los jueves en la tarde. Ese sí a mí siempre me ha costado. Y quiero que nos compartas un poco de tu experiencia, de ese sí que le has dado a Jesús, dándote a los demás por muchos años. Sí, yo siempre digo que mi sí o mi relación con Dios tiene mucho que ver con mis papás. Y eso es muy importante actualmente, que todos los que son papás o los que en algún momento, si Dios lo permite, si haremos papás, es importante, y lo tengo bien claro por mi propia experiencia, cómo nuestros papás de una u otra forma forman ese carácter con respecto a nuestra fe. Y digo ese carácter porque ellos son los que nos motivan y al final de todo también nos llevan a dar ese sí, porque al final ese sí es de carácter de decir, me voy a levantar, voy a ir a la catequesis, voy a cumplir irresponsablemente en todas las cosas que voy haciendo, ¿no? Entonces, mis papás desde pequeños siempre nos llevaron el tema de relación con Dios, el rezar, agradecer, el de ir a misa, el de llevarnos a los sacramentos, el de enfocarnos. Mi mamá siempre ha dicho, y ya, pero tienes que servir, no te puedes quedar sin servir. O sea, siempre eso. Y también el tema de servir en la parroquia. La parroquia es tu madre, es tu casa. Entonces ahí es importante servir. Claro, luego vienen muchas cosas más en el camino que te toca servir en otras parroquias, en otros lugares, pero mi mamá siempre ha dicho como que esa es tu casa, esa es tu madre, así que ahí hay que siempre estar como aportando. Entonces, ese sí mío nace en realidad de esa semillita plantada en el corazón por parte de mis papás, que al final son ese instrumento de Dios para volver a Él, ¿no? Volver a ese servicio. Entonces, en ese camino, mi mami me inscribe en un grupo juvenil, sin que yo lo sepa. En mi parroquia se abre un grupo juvenil para jóvenes nuevos, por así decirlo, niños, porque ya había un grupo juvenil que estaban los antiguos de la parroquia. Entonces, se abre este grupo juvenil y mi mami me inscribe sin que yo lo sepa. Y me llaman, recibo la llamada a la casa y me dicen que te han inscrito en grupo juvenil y tienes que venir este sábado, no sé qué, 9 de la mañana. Y yo digo... ¿Pero ibas de oyente o ibas como que tú ibas a servir? No, yo iba ya a ser parte del grupo, a ser integrante del grupo. Integrante. Okay. Iba a iniciar el grupo juvenil, venían los formadores a crear el grupo. Ustedes saben que primero como que llegan, crean el grupo y luego van escogiendo a los líderes para empezar a que los propios líderes del grupo nazcan de la propia parroquia, ¿no? Y ellos se queden obviamente ya tomando el rumbo del grupo. Entonces, bueno, mi mamá había indicado eso, me llaman que yo vaya, qué tal, y yo me quedé sorprendida porque yo estoy en un colegio solo de mujeres, que me llame un hombre a preguntar por mí, era raro. Suceso, claro. ¿Quién era? Entonces, bueno, ahí me explica todo y pues al final de todo, si ya mi mamá había escrito, había que ir, o sea, no había opción a ir. No había opción. No. Claro, tienes que ir. Entonces, bueno, voy y pues yo sí digo que nuestros papás van conociéndonos nuestros talentos y nuestras dones que Dios nos ha dado y pues ahí pues ya poco a poco pues en el caminar ya había que tomar, como digo, empezaron a ver cualidades que ellos seguramente fueron viendo en mí. Y también a mí me gustaba ir a la iglesia, estar ahí en el tema del grupo juvenil. Luego me invitaron también a hacer animadora de infancia misionera. Se agregó un grupo más a mi vida y yo me sentía muy contenta porque
sentía que mi vida tenía un sentido o tenía como ese valor de decir, bueno, pues Dios me creó y si esta es la vocación o la misión que Dios me ha dado, pues hay que seguirla, ¿no? Hay que irla haciendo. Y yo justo hablaba el otro día con mi mamá y le decía, ¿cómo hacía tantas cosas, no? ¿Cómo me dividía para ir al grupo juvenil? Y luego cuando estaba en el grupo juvenil ya había que formarse, había que ir a talleres, a seminarios, qué preparación para ser líder. ¿Y cuántos años tenías más o menos? 12 años. Yo pensé que iba a decir 18, así, 20. Tenía 12 años cuando empecé a ser parte del grupo juvenil y ahí fue poco a poco que me fueron formando para ser líder del grupo juvenil y ahí también apareció la misionera que me invitó a ser animadora de infancia misionera. Entonces yo era animadora de infancia misionera, me formaba también por el lado de infancia misionera y me formaba por el lado de los jóvenes. O sea, recibía formación por ambas partes. O sea, no veías novelas. No, o sea, sí veía todo. Sí veía, igual, Igual llegabas a ver Marimar. Yo, por eso cuando ahora que tenía yo mis alumnos y me dicen, es que no tengo tiempo. Tú dices imposible. Yo decía, o sea, yo estudiaba, era hija y todo, ¿no? Claro, dentro de todo también tenía mis defectos, que en algún momento descuidaba alguna que otra actividad en casa, más que nada, porque siempre estaba en la iglesia, ¿no? Pero por alguna razón siempre están los papás ahí para recordarnos de dónde empiezan las obligaciones para después ir a donde hay que ir, ¿no? Entonces siempre hubo ese trabajo. Pausa, me encanta cuando hablas de eso, de ahí, de mucho de nuestros papás están para, nuestros papás están para. Porque en esta época se vive mucho a los papás un poco les da miedo a veces decirle, oye, te recuerdo que tú, bajo este techo, son estas reglas. Entonces, me gusta cuando lo dices así, porque realmente eso es, o sea, ellos están para guiarnos constantemente. Nos salimos un poquito, vaya de nuevo a la línea, otra vez a la línea. Y eso es, qué importante es tener esa guía, ¿no? Sí. O sea, es que nuestros papás son nuestros papás, no son como a veces decimos, bueno, sí, parte de ser amigos, por así decirlo, pero siempre son nuestros papás al final, o sea, no pueden ser nuestros amigos porque por algo están nuestros amigos, ¿no? Nuestros papás son nuestros papás y por algo, una razón, Dios los envió y Dios envió a su hijo también a una familia para que tenga papás. Entonces, si Dios envía a su hijo a una familia que tenga papás para que tenga como que nosotros tengamos ese ejemplo, también están nuestros papás para eso, ¿no? Para guiarnos. Y como digo, ellos son parte importantísima en este caminar. Y pues luego de servir en infancia, apareció también en mi camino la catequesis. Me decían, oye, pero sería chévere que podamos ser catequista, que no sé qué. Así algo que, más. Y no cantas, también quieres cantar el domingo. No, yo eso sí no le hago, la cantada. Me encantaría cantar, pero mis amigos que me conocen saben que cantar no es lo mío. Pero ahora Pero es me como dijo, que ya identificaron tu talento, esta chica la vamos a todas las catequesis. sí, así. y ahí empecé la catequesis también. A mí mi mamá me empezó a llevar también a su catequesis porque en el colegio donde yo estaba nos daban mucho el tema de la religión. Yo sabía dinámicas, ya se imaginan toda la mecánica de entrar a un colegio católico donde te den catequesis, que prácticamente yo a los 2 años ya sabía todas las cartas de Pablo, porque me daba clases una monjita, me daba clases sacerdote. Era estricto, bastante así fuerte, igual en la parte era católica. mucho la formación y me gustaba formación. también. Yeah. Entonces, ahí fue como que poco a poco mi mamá me llevaba. Dice, vamos a que me hagas una dinámica con los niños. Prepara la clase tú, prepara esto aquí. Entonces me llevaba a que yo vaya, ¿no? Y yo decía, le daba clases, yo de 12 años le daba clases a niños de 12 años también. Entonces yo era la maestra. Pero al final de todo eso te sirve y nos va sirviendo para ir formándonos y también darnos cuenta que tampoco es la edad. Porque a los 12, después ya fui creciendo, ¿no? Tuve que tomar decisiones de dejar algo porque ya no me alcanzaba la vida para seguir con todas las cosas. Pero dejé el grupo juvenil porque puse en una balanza y también una decisión tomar qué dejo, ¿no? Y no es que fue lo más fácil ni lo que más quería, pero sentía que en ese momento yo debía continuar con infancia misionera y con la catequesis. Entonces continué y después de asumir la catequesis ya como titular, por así decir, el padre, que ahora es Monseñor Beltrán, en su momento ya me dio la oportunidad de ser catequista, trabajar con padres y con niños. Imagínense yo de
15 años ser catequista de padres, o sea, ¿qué les voy a enseñar yo? Decía yo a los padres Bastante. sobre el tema de matrimonio y cosas así, ¿no? Pero yo siempre dije, les voy a enseñar desde lo que mis papás han puesto en mí, para que de una u otra forma vean esto, ¿no? De que lo que ellos siembran en el corazón de sus hijos da frutos para que puedan en un futuro, pues también, sus hijos también puedan dar esta parte de su vida, ¿no? De su evangelización. Entonces el padre siempre me apoyó mucho. Algunas veces podemos pensar así, como que ¿qué vengo yo a enseñarles? A mí me ha pasado también. Cuando Yo te he dicho a ti, que nos invitan a dar un taller a dar o... testimonios a grupos de Schoenstatt de personas que tienen años. Y yo, Sí, yo tengo o sea, 5 tiene una años, experiencia entonces. increíble y un recorrido, un camino con Jesús también. Sí. Y tú dices, no, me están llamando para exactamente porque... Pero te das cuenta que, claro, las experiencias son diferentes. Sí. Entonces, como tú aprendes de ellos, ellos también aprenden de tu experiencia. Entonces, eso es lo que enriquece yo era todo. una catequista muy estricta, decía yo, porque, y me alegra mucho porque al final los padres de familia, yo les tomaba lección, pero no en un mal en el sentido de que tienen que sacar esto, sino porque yo les decía, yo lo que les estoy enseñando es lo que todos deberíamos saber para comprender y entender lo que estamos haciendo. Ya, porque a veces nosotros cuando vamos a la misa o vamos a hacer un sacramento, vamos porque nos toca o porque es parte de la edad. Pero en realidad, si sabemos lo que realmente es ese sacramento en cuestión de materia, de forma, de todo lo que conlleva el compromiso con el sacramento, nuestra visión al sacramento ya no sería la misma. Entonces yo, siempre, hay veces me encuentro mamás, dice, Miss Carla, yo nunca me olvidé que usted nos tomó lección o que usted nos enseñó esto. Y me alegra mucho porque al final del camino digo, yo siempre les decía, todo esto que ustedes aprenden es porque ustedes tienen que darle esto a sus hijos. Porque si ustedes como papás no le enseñan esto a sus hijos, ¿quién les va a enseñar? O sea, yo les puedo enseñar 1 año o 2 años, pero luego de ese tiempo, ¿quién? Ustedes son los que tienen que irse formando para formarlos a ellos. Entonces yo por eso les daba todo lo contundente que me daban a mí, yo les daba a ellos también, y ahí poco a poco se iba formando también ese criterio, ¿no? De cómo tengo que ir también yo manejando estas situaciones de cómo la catequesis, qué darles, qué no darles. Los papás, un terror obviamente al inicio, porque eran papás, o sea, eran adultos y yo tenía apenas 15 años, y la seguridad que me dio el padre de decirme, no, tú ya estás lista, tú ya sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Y en algún momento sí hubo una situación donde como que unos padres dijeron, no, pero si está muy jovencita, no sé qué. El padre dijo, pues ella les va a enseñar a ustedes. Y así, y ahí lo dejó y pues continué, ¿no? Entonces, ¿Cuántos años, Carla, ahí tenía estuviste? que... Y en la catequesis estuve hasta hace pocos 3 años nomás, hasta los 30 años, más o menos. 15 años dando catequesis. Sí. Wow. Sí. Y en ese camino de tener, ¿cómo eran tus horarios? O sea, ¿a qué tenías que renunciar? Porque cuando tenemos que dar ese sí, de nuevo regreso al domingo que yo me iba a inscribir como catequista, yo decía, ¿qué día tengo que renunciar? ¿Qué día? O sea, Sí. eso nos cuesta muchísimo, o sea, y salir de nosotros mismos para darle ese tiempo, un poco saliendo de ese concepto de limosna que solo pensamos que es aportar con un dinero y así, sino en tu caso es tu tiempo, tus talentos, que tenías que renunciar a algo para poder dárselo a 15 años a tantas familias que seguro viste los frutos. Entonces, ¿cómo ibas manejando eso en tu adolescencia, luego en tu adultez y bueno? Me pasó un caso particular. Yo nunca he sido deportista. Mi mamá siempre ha tenido el anhelo de verme jugar, entrenar. Ella ha querido que yo sea deportista, pero lamentablemente esos no son los dones que Dios me ha dado. Y hubo una época de mi vida donde entrené softball. La verdad es que me gustaba mucho porque era un deporte que no implica tanto esfuerzo físico, ¿ya? Entonces yo decía, este es el perfecto para mí porque entreno 3 días a la semana y apoyaba a mi amiga que también ella me invitó a que la acompañe, que la apoye porque se estaba formando el equipo de softball aquí en Guayaquil. Y bueno, empecé. Y de repente ya empezaron los campeonatos, ya había que competir y eso implicaba competir los domingos que yo daba catequesis. Entonces yo le dije a mi amiga, bueno, yo tengo que tomar una decisión.
porque o es la catequesis o es el deporte. Y la verdad es que yo creo que tú ya sabes cuál va a ser mi respuesta. Los puntos en la catequesis están como bien arriba. Sí, ya habrían prioridades. Entonces yo sabía que entre el deporte y la catequesis, evidentemente la catequesis iba a primar antes que el deporte. Entonces tuve que dejar ese tema del deporte, ¿no? En su momento. No era lo que me parecía una cosa así desgarradora de dejar deporte, porque lo tenía claro que era para mí lo más importante, ¿no? Que sí, obviamente, el deporte es algo que yo decía, qué increíble, si sigo entrenando podría ser mejor. No era la mejor, por si acaso, pero para mí era un logro saber que por lo menos ya estaba en campeón. Iba a empezar campeonatos y cosas así, ¿no? Y era como ese empezar a ver esa parte de que mi mamá me puede ir a ver a esos campeonatos. Pero no se lo pude cumplir porque ya lo dejé, porque de verdad era cúbrame en la catequesis porque tengo un campeonato. Claro. Pero una vez funcionaba, pero ya hacerlo constantemente no era lo que yo quería. Carla, sabes que ahorita conectando los puntos, yo creo que, o sea, todo el tiempo que has dado, o sea, de verdad yo no sabía que ibas a decir 12 años en algún momento, pensé que ibas a decir 18, 20, pero yo ahorita pensando, digo, todos esos años, después Dios, creo que en tu año más difícil, digamos, te recompensó con todos estos años que tú has servido a los demás, o sea, que te has dado por completo a los demás. Porque bueno, al comienzo nos estabas contando de mensajes que has recibido después de todo, entonces quería, no sé, que nos cuentes un poquito más porque me parece ahí veo la conexión totalmente de cómo todas estas personas después, los frutos de todo lo que tú hiciste durante todo este caminar con Jesús y dándote a los demás, cómo llegó a calar tanto en los demás, obviamente, y cómo te hizo crecer también a ti después y cómo te hizo pasar y sobrellevar algo tan difícil. Yo hablando un poco de las renuncias, ¿no? De estas renuncias que se van dando, muchas cosas, por ejemplo, en el colegio, mis amigas, alguien me decía como que, pero no has vivido ya, te falta vivir. Entonces yo ahí voy, y muchas veces no sé si les pasa a ustedes también, que dicen como que, pero tienes que vivir más, tienes que como que dejar estas cosas o hacer esto, lo otro, y como que tantas cosas. Pero ahí va el concepto de, bueno, ¿qué es vivir? O ¿qué es para ti vivir? Entonces, evidentemente, para mí el vivir significaba, para mí había vida mientras yo podía estar haciendo esto, ¿no? De acostarme tarde por irme a un retiro o de dormir tarde y levantarme a las 5 de la mañana para irme a otro encuentro, volver a dormir porque a veces teníamos congresos de infancia misionera, viajes, y yo digo, he vivido porque muy aparte de todo este caminar pastoral que Dios me ha permitido vivir, Dios también me ha permitido conocer otras ciudades, otras provincias, hasta otros países, y yo creo que más allá de que digamos que como que es lo que Dios te recompensa, más bien es como ese camino que Dios ha ido obrando y te ha ido preparando, aunque bueno, dicen que Dios no prepara, en el camino se va preparando, pero Dios nos va dando como esa luz de a dónde tenemos que ir caminando. Y definitivamente este caminar pastoral que Él me ha permitido ir llevándolo con la dirección de mis papás, más de mi mami, digo yo, pero mi papi ahí estaba también atrasito. Es como eso de ese empuje de ir diciendo, bueno, ¿por dónde vamos? ¿No? ¿Qué vamos tomando? ¿Qué vamos haciendo? ¿Qué vamos decidiendo? Y al final nos queda la gratitud de decir, todo lo vivido ha tenido un significado y un sentido importante en nuestra vida, en el sentido de que nuestra vida no ha sido en vano. Nuestro existir no se llama. Aunque el otro día se me cuestionaba como que decía, bueno, he hecho, y ahora que estado conversando con ustedes digo, no, ha tenido, o sea, ya ha habido una misión, ha habido un camino. A veces se nos olvida, pero creo que por eso Dios pone estos espacios para recordarnos y decirnos, sí has hecho algo, ¿no? Seguramente falta mucho más, por eso todavía estoy aquí, pero definitivamente Él en cada paso que uno va dando, que uno va obrando, Él va haciendo este camino de formarnos, de instruirnos, de darnos luces, porque al final yo siempre digo que
en una palabra, en una frase. No sé si les ha pasado que van a misa y de repente para que el evangelio o el padre dice una palabra clave que dicen, yo digo, le conté a mi mejor amigo que creo que, digo, a veces creo que estoy un poquito loca porque yo lo veo o lo siento a Jesús, a Dios, en la misa o en el padre que habla o en la amiga que me escribe y me dice justo cuando yo necesitaba escuchar algo para, algo me pasa, no sé, de escuchar o leer ese mensaje es como que esa luz de decir, hey, aquí estoy. Entonces eso es como ese camino, ¿no? Eso que uno va peregrinando y te va ayudando a formar y a darte cuenta que la vida ha tenido realmente un sentido en él. Carla, escucharte nos llena de esperanza, así como ese día que te conocí y escuché tu historia. Y quiero que nos llenes de esperanza a todos también, que nos cuentes ese año que Jesús como que te dio, no una prueba, un poco como conversábamos antes, que muchas veces la gente tiene este concepto mal concebido de que porque estamos cerca de Dios no nos puede pasar nada. Hemos trabajado 18 años para Dios, no, ¿por qué no te podría pasar nada? Más bien estamos preparados para... Tenemos ¿Qué el pueda corazón pasar? listo. ¿Qué le pasó a Carla hace 2 años? Ya todos queremos saber. Bueno, hace el año pasado, yo estoy viviendo este año como un año de esto, un año de esto, un año de esto. Exactamente el 10 de enero me enfermé ¿Del 2000? inesperada, el año pasado, el 2024. Así. Me enfermé inesperadamente porque yo gozaba de salud, siempre yo he sido muy cuidadosa con mi salud y mis amigos médicos lo saben, de que yo, si me enfermo, yo no me tomo ninguna pastilla, sino que voy al médico, el médico me hace un estudio y me receta lo que debe recetarme. Y siempre yo me hago exámenes anuales y todo para llevar una vida que tenga que decir, bueno, sí me he hecho ver ya. No es como que decir, he llevado una vida de no hacer nada. Porque al final nuestro cuerpo también es nuestro templo y hay que saber cuidarlo al final de todo. Entonces me enfermé y resulta que no de cualquier cosa, sino me dio una pancreatitis en ese momento. Y me dijeron que tenía que internarme. La verdad es que salimos con mi hermana. Bueno, ya me fui a la casa porque me dijeron que no me podían atender ahí porque estaban como en un dispensario. Y fui a casa con la esperanza de salir a buscar un hospital. Dios tenía un plan porque esa noche fuimos con mi hermana a 5 lugares, a 5 casas de salud y las 5 casas de salud no me aceptaron. No me aceptaron, ya sea porque no me podían aceptar, ya sea porque no estaba grave. Evidentemente ya para eso había pasado, el dolor estaba controlado, estaba muy bien, no había dolor. Y podía internarme en una clínica privada, pero eso implicaba gastos que no estaban en ese momento en condiciones de cancelar y había que hacerlo obviamente por el seguro en mi caso. Bueno, fuimos al parqueadero donde trabajaba mi mejor amigo que es médico y él me dijo, ponte este suero y mañana hay que seguir buscando un lugar donde te puedan atender. Él también desesperado, un poco preocupado por la situación porque sabía que necesitaba una hospitalización de sí o sí, o sea, no había camino. Dios y sus planes, una persona me dice que en tal lugar vaya porque ahí se operó, si hay que operarme, me van a operar, Fui sin ni más ni menos situación, problema. Me dijeron, sí lo vamos a recibir, se va a morir un poquito porque hay que hacer exámenes, pero va a tomar tiempo, pero sí la vamos a atender. De una me ingresaron, me pusieron todo como si ellos me hubieran estado esperando a mí para que yo llegue a ese lugar. Llegué a ese lugar y exámenes aquí, exámenes allá, estuve casi 24 días internada y resulta que descubrieron en el hospital que había un tumor en el ampuloma de Vater, que en español, y ya seguro que lo están googleando todos, es como está debajo del páncreas. Entonces, primera vez que yo escuchaba que existía el ampuloma de Vater, entonces esa búsqueda, ¿no? Bueno, en realidad, honestamente, yo nunca googleé ni busqué nada. Como lo dije, tengo, gracias a Dios, la bendición. Por eso digo, Dios no se equivocó en nada.
porque mi amigo médico, tengo una amiga médico y mi hermana médico. Entonces, Todo el los equipo. tres, si los tres me decían que lo que me estaban haciendo estaba bien, yo decía, ya. Pero nunca googleé y no he googleado hasta el momento. Solo lo que los médicos y ellos me han ido indicando que vaya haciendo, porque sentía que por mi paz mental era lo más importante. Entonces me dijeron que había un tumor, que ya habían mandado a hacer la biopsia y que me tenían que dar de alta porque yo ya estaba bien, solamente había que esperar los resultados. Me fui y el 14 de febrero del año pasado, que cayó miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, me dieron los resultados y los resultados indicaban que el tumor era cancerígeno. Y cosas de Dios, yo digo, Dios, insisto una vez más, fue dando esas luces. Yo digo para decir, aquí estoy. Mi mami me decía antes, no lo cuentes porque ya no recuerdes ese momento como para que no recuerdes. Le digo, no mamá, es que eso me recuerda que Dios está aquí. O sea, Dios está presente. Aunque en medio de toda la situación que estaba pasando, porque obviamente una noticia de tal magnitud, Dios estaba dando paz a ese corazón de decir, aquí estoy, aquí voy a estar, o sea, no te he dejado. Entonces, el médico que me atendió ese día, llamé a mi jefe en ese tiempo, me dijo, tranquilízate, haz lo que tengas que hacer, ve a la cita médica y espera los resultados. Mi hermana ya lo había leído los resultados y ella de una me dijo, hay que ir a que lean estos documentos porque le dije, pero es grave, ¿verdad? Y me dijo, hay que ir a que nos lean. Yo cuando ya me dije que ir a leer, yo ya sabía que era grave. Entonces, bueno, fuimos y efectivamente cuando leyó el médico dijo que era cancerígeno. Ahí él dijo que él no me podía dar más detalles porque eso necesitaba ver a un profesional. Y me dijo algo que yo nunca me voy a olvidar porque él me dijo, ¿usted tiene seguro privado o del IES? Y le decía, doctor del IES. Y me dice, muy bien, puede ir el día viernes al IES de la Bahía para que la pueda atender y podamos ingresarla. Sin yo decirle, doctor, ayúdeme, doctor, ¿qué puedo hacer? No sé, tantas cosas que uno surge en ese momento ¿qué sigue, no? Dios ya dio el siguiente paso. Y dijo, muy bien, Carla, lo siguiente es esto. Y Dios puso en el corazón de este médico eso de decirlo, porque yo digo, no hay nadie más que pueda tocar el corazón más que Dios para darte ese tipo de respuestas que nacen del corazón de Dios, definitivamente. Entonces, me dijo eso, fui, me atendió, me inscribí y me dio todo el proceso que se da. Y de repente me dice, en 10 días le van a llamar para ver si sale o no sale la derivación, para ver si podía atenderme en una casa de salud que tenga relación con el cáncer, ¿no? Y resulta que a los 10 días exactos, yo honestamente, Dios me dio tanta serenidad que yo le decía a mi mamá hace tiempo, le decía, mami, yo creo que no soy tan consciente de la gravedad de la enfermedad, porque yo he vivido como que si no pasara nada, he dormido como que si no hubiera un mañana, o toda una vida con tranquilidad. Sí, obviamente momentos duros, porque obviamente no voy a negar que esto no duele o no es difícil o no, pero de todo el tiempo, momentos, no todo el tiempo. Entonces, luego me dan pasan los 10 días, yo sin darme cuenta, y al 10º día, exacto 10º día, me llaman que ya estaba la derivación. Fui a ver la derivación y me dijo, la persona que me la dio, me dijo, sí sabe que enviamos muchas solicitudes. Me dijo un número exacto, pero en este momento no me acuerdo. Y me dijo, de todas las que enviamos, solo 4 nos las aprobaron, entre ellas la suya. Tuvo suerte. Entonces yo le dije, no fue suerte. Si usted cree en Dios, ese fue Dios. Ese fue Dios, definitivamente. Y empezó todo el proceso. Empecé mi tratamiento. Y bueno, fui a la primera consulta médica.
Y en la primera consulta médica me indican que me van a operar. O sea, sin más ni menos. El doctor decía, sí me están escuchando, sí me están atendiendo. Y nosotros sí entendíamos. Claro, pero estaban tranquilos. Es como que... Pero era un poco el shock de que a la primera cita ya me digan cuándo me van a operar. O sea, Claro. nosotros pensábamos que iba a haber como un proceso de aquí, allá, no, sino que directamente dijeron, vamos a operarla tal día. Y obviamente para mí el tema de cirugía era algo que nunca había vivido, nunca he experimentado. Yo por alguna razón me cuidaba prevención para que nunca ocurra en estas situaciones, pero decía, bueno, ya está, o sea, ya. Dios abrió todos los caminos para llegar hasta aquí, así que hay que seguir confiando. Hay que seguir confiando. Y definitivamente llegó el día de la cirugía. Fue una cirugía de 8 horas, donde gracias a Dios el tumor fue removido en su totalidad. Y tuve un proceso de recuperación de cerca de un mes internada porque no pude salir en los 15 días que se había estipulado, por así decirlo, porque obviamente tuve un proceso de cirugía bastante compleja, un proceso de recuperación bastante largo, que yo les he contado a algunas personas como que volví a caminar, por el tema de mi masa muscular se redujo bastante, entonces tocó volver a pararme, a caminar, a cosas tan básicas para nosotros humanamente hablando, que son cotidianas, diarias y normales y naturales. Para mí fue volver a hacer ese camino. Y definitivamente Dios estuvo presente en cada persona usando sus instrumentos, como mis papás, mis amigos que estuvieron ahí siempre en el camino, mi familia que nunca dejó de acompañarme y que eran como ese impulso para recordarme y decirme, bueno, no estás sola. Aparte de Dios, que quizás no lo puedes ver o no puedes, por así decir, tener algo físico, palparlo, ¿no? sí. Que verlo, pero Dios está a través de ellos. Tanto así que yo estuve 5 días en UCI. El 5.º día ya me empezó a ver como un poquito de que ya quiero salir de aquí porque no veía a nadie, estaba en esas 4 paredes de vidrio, pues obviamente en mi espacio de UCI. Y yo empecé a recordar a todas las personas a las que les había contado lo que estaba pasando. Y ellas me decían, y yo recordaba, bueno, mi tío me está esperando, mi mamá me contaba, abajo está tu tío Marco, está tu tío Jorge, está tu tío, toda la familia, ¿no? Entonces ella decía, mi tío Jorge me está esperando, mi tío Marco me está esperando, todos me están esperando. Así que hay que ser fuerte, hay que seguir, hay que caminar, porque de esta, si no la luchamos Diosito y yo, nadie más va a luchar esta lucha conmigo. Entonces fue eso, ¿no? Es ese ir viendo cómo Dios estuvo en cada etapa, ¿no? En cada proceso del camino. Y que al final de todo, si el camino podía ser fácil o difícil o menos llevadero o más llevadero, Dios estaba ahí. Dios estaba presente, dándome esa luz de decirme, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. En cada enfermera, en cada médico, porque también hubo un momento donde me pasó que ya quería salir, ¿no? Un poquito ya quería salir del hospital porque estaba todo el tiempo ahí. Y una enfermera me dijo, yo le decía a mami, y mi mami me dijo, no, te van a dejar un día más porque tiene que hacer. Y yo le decía, mami, pero el doctor dijo que ya me iba a ir mañana. Dijo, bueno, hay que esperar lo que Dios quiere. Siempre lo que Dios quiere. Entonces esa noche me puse un poquito triste porque ya me quería ir. Entonces la enfermera va y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y le decía, no, todo está bien. No, ¿qué te sucedió? Y bueno, le dije, no, es que el doctor me dijo que ya me tiene que ir. Entonces me dijo, ¿quieres caminar? ¿Quieres bañarte? Porque para mí mis momentos favoritos eran bañarme y las visitas, ¿no? Entonces yo le decía, no, eran las 11 de la noche. Entonces le decía, no, es que me va a hacer frío bañarme ahorita. Y me dijo, no, ¿quieres caminar? ¿Quieres conversar? Entonces, para mí, que alguien te pregunte y se apersone a ti a decirte, a hacerte sentir mejor o que se haya dado cuenta de que ciertas cosas te gustaban y que te podían hacer sentir mejor, para mí eso era como Dios diciendo,
aquí estoy para escucharte, o no estás sola, o sea, puede que no esté tu papá y tu mamá aquí, pero no estás sola porque hay gente que te está acompañando. Y yo creo que el descubrir o poder ver a Dios a través de las personas o de estos pequeños o grandes detalles de la vida nos puede permitir de una u otra forma realmente darnos cuenta que no estamos solos, que no caminamos solos, que pareciera que estamos solos, pero Dios está ahí, o sea, dándonos esa respuesta en el camino. Y al final es como ese decir, Dios está conmigo caminando en este proceso de mi vida. O sea, no había forma de decir, Estoy sola. estoy sola. Así es. Oye, esto de la enfermera, no quiero dejarlo pasar, pero es un poco eso de salir de nosotros. O sea, a veces uno cree que para darse a los demás tenemos que hacer o sea, no, dar catequesis, que es maravilloso, pero dice, la gente dirá, yo no sé nada del catecismo, ¿cómo yo voy a dar catequesis? Pero darse a los demás es eso, es ver qué necesita el otro de mí. Necesita tal vez solo conversar en mi casa, como tú decías al inicio, como el prójimo es el que está al lado tuyo. En este caso, esta enfermera era Dios que te estaba diciendo, oye, aquí estoy. Y podemos ser esa persona que necesita el otro en los momentos más vulnerables, en el momento más que se sienten más solos. No necesariamente tal vez están atravesando un dolor o no, pero como estar pendientes de lo que el otro necesita, qué necesita de mí. Escuchar, necesita mi tiempo, necesita un talento. Entonces solo quería rescatar eso de ahí porque me pareció una idea para que tal vez muchos están preguntando, esta chica es maravillosa, ha dado todo y Dios realmente te está respondiendo así, sí. te respondía así, como decir, mira tantos años que estuviste dándote tú a los demás, ahora esta es mi respuesta, vamos a estar aquí. Y es como ver cómo esos irineos que aparecían en el camino. Sí, sí. Sí, y también nos deja como eso, hablando un poco de la limosna que decíamos al inicio del darnos. A veces creemos que el darnos es exclusivamente estando en la iglesia o estando en ese espacio físico, que sí es muy importante, sí es necesario y es demasiado trascendental para nuestra vida espiritual y nuestro camino, pero también en donde Dios nos ponga, también ahí evangelizamos. En este caso, la enfermera como tal, en este caso tenía el rostro de Jesús en nosotros como enfermos, ¿no? Y el hecho de que ella atienda a sus pacientes y se dé cuenta que a su paciente le pasaba algo y que ella trate de buscar como que se sienta mejor, es también evangelizar y decir, bueno, Dios también está en ella y Dios está obrando. Y esto va como un poco para todos los que nos cuestionamos, porque yo también en una etapa de mi vida me cuestioné mucho esto de bueno, el trabajo, la universidad, la parte pastoral, había que dejar otra cosa más. Y sí me entristecía mucho al no estar en la iglesia como tal, porque imagínense tantos años estando ahí dentro y de repente lleguen parte de la adultez que te toca decidir porque ya hay más responsabilidades. Definitivamente me costó mucho, pero sí mi director me decía, donde Dios te ponga es como lo que tienes que hacer, lo que tienes que evangelizar. Sí es necesaria la parte pastoral siempre, pero donde Dios nos ponga hay que evangelizar. Y eso me ayudó mucho a este momento, en esta etapa de mi vida, a darme cuenta de que no estaba en la iglesia, no estaba yendo a la iglesia, o sea, durante muchos meses no fui a la iglesia, pero definitivamente Dios estaba también obrando ahí para que pueda evangelizar a las demás personas desde donde yo estaba. Entonces, a mí la vida de Teresita del Niño Jesús como tal, de darse en oración por ellos y no salir a evangelizar, sino porque rezaba por ellos, también me permitía como decir, bueno, en este momento en mi vida no estoy evangelizando, por así decirlo, en la parroquia, pero definitivamente este camino me ha permitido eso. Y lo que decían al inicio, decías, bueno, ¿qué frutos ahora?
habían alumnas de mi catequesis que me decían, mija, estoy rezando por ti. Yo me acuerdo cuando tú me dabas catequesis, cuando tú me decías, y estoy segura que con la misma fe que tienes, todo eso te va a permitir salir de esta situación. O personas que me decían, yo, a partir de lo que tú estás viviendo, he retomado mi vida de oración. O he vuelto a leer el devocionario en caso de personas que eran de otra religión. Y personas de otra religión que me digan que están orando por mí. Toda la parroquia que mi mamá me contaba, quienes le preguntaban por mí, quienes le escribían. Entonces, saber que había un ejército acompañándome en oración era esa fortaleza para el alma en ese momento para poder caminar o transitar en este momento de mi vida, que definitivamente nos tomó por sorpresa, pero Dios nos fue preparando para este momento. Sí, y eso es a lo que yo voy, o sea, eso es lo que dije al comienzo, como que todo lo que tú entregaste ahora tienes como recompensa todas estas oraciones, como tú decías, estas personas que están en la batalla contigo también, ¿me explico? ¿Cómo está Carla hoy? ¿Cómo se encuentra Carla hoy en su proceso de recuperación? ¿Y cómo crees que todo este camino de dar a los demás te ha enseñado a aprender a amar más? Yo creo que ese es como el mensaje que queremos llevarnos hoy. Sí, yo me siento bien, agradecida de Dios. Una de las cosas que yo me llevo de esta etapa de mi vida es la gratitud. Realmente, si ustedes me preguntan por qué me acostaba y dormía tranquilamente, primero porque Dios me bendijo dándome mucho sueño. Yo siempre he tenido sueño y gracias a Dios eso me ha permitido descansar y dormir como si no hubiera mañana. Delicia. Y en segundo lugar, es como en medio de todo, agradecer por todo lo que tengo. O sea, la atención médica, los ángeles que Dios puso en mi camino para llegar a este momento, mi familia. No había un solo día que no llegara alguien de mi familia a visitarme durante todo mi tiempo de recuperación. No había un solo día que alguien no llegue a verme. No había ni un día. Siempre nosotros sabíamos que alguien iba a llegar. Mi mamá decía, ¿quién vendrá hoy día? Y pa, llegaba un tío, o llegaba una tía, o llegaba mi amiga que iba a verme todos los días. Y eso, ¿no? El saber que mis papás están ahí, que mis papás estaban ahí para acompañarme, para sostenerme. Cuando empezaba a caminar, no podía bajar las escaleras sin sostenerme. Y en una ocasión me caí porque no me funcionaron las piernas. Entonces ya me iba a poner a llorar de la frustración de que no me valgan las piernas. Claro. Y mami fue y me dijo, levántate, no llores. No llores que ya te vas a poner bien. Hay que seguir practicando, levántate. Y saber que estaban ellos ahí, la familia, los amigos que siempre estuvieron acompañándome. El saber que había un plato de comida, que podía comer. Algo que muchas personas quizás no tienen la oportunidad de volver a saborear la comida. Agradecer por todas esas cosas que yo recibía, me han permitido decir, bueno, no hay cosa mayor que un cáncer. Hay más bendiciones que un cáncer. Hay más cosas que agradecer que netamente lo que está pasando en ese momento. Entonces, el vivir en gratitud me ha permitido sentirme bien. Me cuestiono muchas cosas. Una de ellas es, ¿qué es lo que Dios quiere para mí ahora? Evidentemente ya he llevado un camino con Él y pues he descubierto que Él siempre nos pone el momento. Pero bueno, ahora mi mamá no me puede escribir grupo juvenil para decirme, bueno, tienes que empezar aquí. De aquí ya viene un camino entre Él y yo, ¿no? Que bueno, ¿qué vamos a decidir? Pero definitivamente sí me pregunto, ¿no? Bueno, Señor, ¿qué quieres de mí a partir de esto? No porque sienta que a partir del cáncer tiene que venir algo más, algo extraordinario, aunque ya de por sí ya hay extraordinario, que es un milagrazo que Él ha hecho en mí. Pero definitivamente sí pienso, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere ahora de mí? ¿Qué es lo que viene ahora para mí? Que no me angustie por saber la respuesta ya, porque estoy segura que ya me la va a decir más adelante. La va a dar, sí. Sí, pero está eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para mí ahora? Y también, luego de esto, pues también está esto de, bueno, mi vida tiene que seguir teniendo un sentido con Él y para Él. Porque si durante tantos años tuvo un sentido
ya ha tenido un significado para mí hasta el momento, entonces significa que hay que seguir en lo mismo, pero sabiendo identificar, bueno, qué es lo que Dios quiere ahora para mí. Y así que estamos en ese camino, en esa ruta, y me olvidé la última pregunta. La pregunta del amor, porque al Ah. final queremos que ese sea como el aprendizaje en todo este camino, porque esta historia llena de esperanza, o sea, yo termino muy llena de esperanza. ¿Cómo Jesús te ha enseñado a amar en todo este camino de darse a los demás? O sea, ¿cómo podemos convencer a todos los que nos están escuchando de que no tengan miedo de decirle sí a esa persona que necesita de ellos? Pues yo creo que en principio Dios nos enseña el amor desde esa entrega en su cruz. Dios nos ama infinitamente en todos los detalles de la vida. Yo creo que una de las cosas que nos pasa a nosotros como seres humanos es que a veces dejamos de asombrarnos de los detalles que Dios tiene con nosotros. Perdemos esa capacidad de asombro porque ya damos muchas cosas por sentado. O sea, yo lo que le pido siempre a Dios es que nunca me quite esa capacidad de asombrarme. Justo hoy, en lo que veníamos en el carro, las nubes, había un atardecer hermoso y las nubes formaban un corazón. Entonces yo decía, wow, Señor, gracias por ese detalle. Y mi papá decía, gracias, Papá Dios, por esto. O sea, el Papá Dios es el que nos está dando esto, ¿no? Entonces, a veces eso, ¿no? A veces decimos ah, no, es que es la nube ya. No, pero es la nube con un corazón. Claro. O sea, imagínate, no se forma una nube con un corazón así de la nada. Y los colores que tiene el atardecer. Asombrarnos de lo que Dios tiene para nosotros todos los días. El tener papás, el tener hijos, en el caso de ustedes, el tener la oportunidad de dar vida. Son cosas que damos a veces por sentado, pero en realidad son detalles que Dios tiene con nosotros y que es la forma de decirnos te amo porque tienes la capacidad de dar vida, porque te amo porque tienes esa oportunidad de ser mamá, te amo porque eres esa hija que es amada por sus papás. Entonces, todas estas muestras que Dios tiene de amor con nosotros son como el decir, si Dios me ama y Dios me demuestra su amor a través de sus detalles, ¿cómo yo puedo hacer para que el otro se pueda sentir amado a través de mí? Yo recuerdo, y yo me quedo mucho con la frase de Teresa de Calcuta, donde dice como que nadie se vaya de ti sin sentirse más amado o alegre. Yo lo digo más amado porque al final, como yo digo, somos instrumento de Dios. Y donde vayamos, es la idea de hacer sentir al otro amado, aceptado, comprendido, que hay un hermano que te puede escuchar, que te puede hablar, que podemos errar definitivamente porque somos seres humanos, algún momento no tendremos un buen día, algún momento no tendremos quizás una buena actitud porque cierta A, B o cosa, situación pasa, pero que prime más los momentos en los que podemos dar a ese Jesús que nos ama a través de todo esto. Y como yo digo, en mi caso, a través de todas estas personas que han estado en mi camino, que me han llenado de amor, a la edad que tengo, por ejemplo, estar con mis papás, la gente que me trata con mucho cariño en la parroquia, que me dice que reza por mí, que se alegran porque ya estoy yendo a la iglesia, que se alegran porque ya estoy trabajando, de mis compañeros del trabajo que me preguntan, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? O que si me enfermo empiezan, ¿ya se sentiste mejor? ¿Cómo te sentiste hoy día? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya fuiste al doctor? ¿Qué te dijeron? Son muestras de cariño que uno recibe y que al final es también lo que uno ofrece o se llena para darle a los demás. Porque al final lo único que va a primar y lo que nos va a permitir en este mundo cambiar es el amor. Es como lo que va a primar en medio de todo, porque al final Dios nos creó seres de amor, solamente que dentro del ¿qué es el mal o la maldad? Es la ausencia de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia. Y yo recuerdo mucho la misericordia que Dios tiene con nosotros, ese amor que nos tiene infinitamente, de que a pesar de que no seamos los mejores, envía a su único hijo. O sea, chutica, no somos para nada como que lo que debemos de recibir, pero a pesar de, o sea, enviar a su hijo, cuánta misericordia tiene para nosotros, porque yo decía, humanamente, hablando de nosotros, ¿cuántos de nosotros daríamos nuestro hijo por la salvación de personas que nunca lo van a amar de tal magnitud como Dios lo está haciendo? Sí. Entonces, es como eso, esa muestra de amor tan grande que a veces no la podemos medir, porque definitivamente es infinita. Carla, la verdad es que
te agradecemos un montón haber abierto tu corazón realmente, haber compartido con nosotros desde tus 12 años hasta todo lo que has ido viviendo y cómo Dios ha caminado contigo, como tú le llamaste al comienzo, como un camino de esperanza también, de que de la mano de Dios se puede realmente atravesar muchas situaciones y también llenarte mucho del espíritu, ¿ya? De verdad que te agradezco muchísimo. Yo creo que yo me quedo con ese, cómo tú te das a los demás y cómo eso de ahí el evangelizar es una forma de, obviamente, tú vivir la limosna que Jesús nos pide que vivamos durante toda esta Cuaresma y para preparación, obviamente, de la Semana Santa. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un testimonio súper lindo escucharte. Y bueno, eso, Pauli, Sí. no sé si quisieras... Solo me quedo con esta última frase que dijiste, que creo que así le vamos a llamar al episodio, ya después lo conversamos, como que nos vayamos con esta invitación, con esas ganas de que las personas se sientan amadas a través de Dios, a través de nosotros. O sea, eso creo que resume también la Eso. limosna. Es como Dios, o sea, siento que Dios me ama porque esa enfermera que te vino a preguntar, ¿quieres conversar? O sea, seamos esa personita por ahí que vaya por el mundo diciendo, Dios me ama, sin que te des cuenta, diciendo algo, ayudando a algo, pero seamos ese instrumento de Dios que se transforma en amor, que es lo que Él quiere para nosotros. Sí. Muchísimas gracias, Carla. No, a ustedes. Por estar aquí. A ustedes por ser instrumento de Dios. Espero pues tenerte otra vez más para seguir, que nos hables del catecismo. Vamos haciendo una prueba. Bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos una vez más. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Este último episodio de nuestra serie de Cuaresma. Así es. Chao, chao. Qué bien se siente Gracias. tenerlos aquí. Chao.